hombres y mujeres del mundo, hoy quiero dar las gracias a todos aquellos que nos siguieron a través de la televisión, la radio o a través de YouTube o por otra de las vías del internet, la locución del sábado pasado. Yo sé que tú estás muy tenso, no solo aquí en el país, los ciudadanos del mundo, bajo las incertidumbres de las guerras, los efectos que provocan las guerras en el mundo, no importa el punto geopolítico. Sabemos la desesperación, la pobreza, la miseria, el desempleo que late en el epicentro de las grandes mayorías de los pueblos y países del África, del Asia y de nuestra América morena. Pero hoy quiero dejar de lado todo lo que es incertidumbre. Quiero dejar de lado todo lo que provoca lágrimas de sangre. Hoy quiero alimentar el entusiasmo sin dejar de lado las lágrimas, pero no de sangre, sino de emoción. Lágrimas que brotan por todas las bondades y las bellezas que otros nos ofrecen en el andar de la vida. El lunes, viendo el juego de las estrellas orientales y los Tigres del Licey, llegó la noticia impactante y esperada por cada hijo e hija de esta tierra, donde Adrián Beltré, ese niño que nació allá en Santo Domingo, en la capital, aquel niño que a los 10 años, 11, cruzaba finca para llegar a un play y recibir las orientaciones para ser en el mañana una estrella del béisbol. Aquel jovenzuelo que empezó a autoforjarse una disciplina, con un concepto de autoridad y el don de buscar lo bueno y las bondades de la vida. Aquel que como una arcilla, sea del barro, pudo ser esculpido por sus padres y por aquellos scouts que pudieron guiar su destino. Aquel hombre que duró casi 2 décadas en grandes ligas y en pequeña, en clase A, para poder ser lo que hoy significa para nosotros. El niño, el adolescente, el buen hijo, el buen nieto, el amante de la vida. Aquel joven que surge de la pobreza y demuestra que puede, con las causas que existan para vencer la pobreza, dar el salto. Se arropó del béisbol, de esa disciplina del deporte. Eso provocó lágrimas en uno, porque el corazón de uno vibró un poco más rápido. El alma se elevó a la categoría de lo humano, de la solidaridad y la lealtad para con el otro. ¿Cuántos momentos felices disfrutamos viendo jugar a Adrián Beltré? Yo no sé mucho de deporte, no soy un estudioso del deporte, cualquier sea su naturaleza. No soy un comentarista, soy un ser más enamorado del béisbol, que sigue a cada pelotero dominicano
que juega en las grandes ligas sin importar el equipo, que se detiene a seguir esos juegos donde hay un dominicano, un hijo de esta tierra, como ocurre cuando van las reinas del voleibol a jugar a cualquier país del mundo, o nuestros jóvenes que están en el basquetbol. Esa es la vida alegre y de simbolismo. Adrián Beltré tuvo una conducta intachable en el béisbol, con altas y bajas, con buenos números en una temporada y otros muy bajos, pero nunca perdió la fe. Se impuso por encima de los momentos difíciles, buscó en él esa fe y ese autodominio. Trazó toda una historia en los campos de béisbol, sin nunca dejar una mancha, ni por esteroide, ni por indisciplina, más que aquellas acciones que se derivan de la misma emotividad del juego. Tiene un gran amigo que es pitcher o fue pitcher, apellido Hernández, fueron compañeros de equipo en Seattle, llegando a Texas uno y el otro en Seattle. Daba gusto ver cómo se intercomunicaban, aquel abrazo de amor, aquel accionar de conducta que lleva a la sublimidad, la disciplina del béisbol, los juegos entre ellos, las palabras, las mímicas, y cómo reaccionaba Adrián Beltré con sus compañeros o adversarios que querían ponerle la mano en la cabeza. No sé el por qué, porque el peluquero le pone la mano y no reacciona. Pero aquello llegaba. Aquel juego que ya faltándole un hit para llegar a los 3,000, aquel ampaya le pide que no puede practicar sino sobre determinado elemento y después lo expulsa. Y siguió, y al día siguiente del hit número 3,000. Con récord y con números extraordinarios, 477 jonrones, 1,707 carreras impulsadas. Es decir, dejó huellas, dejó números, dejó por doquier la nobleza y la dignidad y el respeto hacia los demás compañeros. Se dio a querer por encima de todo, impuso su propia disciplina. Hoy Adrián Beltré es un ejemplo a seguir por nuestros niños y adolescentes y jóvenes que quieren practicar el béisbol y piensan un día llegar a las grandes ligas. Conocer su historia es poder saber cómo voy a trillar mi camino. Conocer su andar y accionar es motivar el espíritu del niño, del joven, del adolescente. Es hacer ver que puedo llegar, aunque en mi casa se toma agua con un chin de color y unto el pan para irme desayunado a la escuela. No abandonó sus estudios, se mantuvo estudiando y da gusto escucharle hablar. Solo da gusto observar el pasaje cuando le anuncian que fue elevado al Salón de la Fama con aquella naturalidad de forma tan sobria, y cómo le roba el beso de alegría a la esposa amada, y cómo pone su mejilla en la mejilla de sus dos hijas y de un hijo que observamos con dulzura y encanto.
Todo eso tiene que transmutarse en ejemplo, porque expresó humildad. Llegando y obteniendo la gloria en sus manos, siguió expresando y reflejando humildad. Entre más es la cima, más humilde tengo que ser. Tenemos que asimilar los mensajes con el accionar y las expresiones de los otros humanos. Buscar el porqué de ese accionar. No tengo cómo pagarle a Adrián Beltré, cómo pagarle a Juan Marichal, a Pedro Martínez, a Vladimir Guerrero, a David Ortiz, las horas y horas de felicidad con sus triunfos fueron mis triunfos y de cada dominicano y dominicana. Un día le comenté a don Juan Marichal que por qué me hizo eso, y él me preguntó: ¿qué te hice mal, mi hijo, si ahora es que te estoy conociendo? Dije que usted me hacía amanecer con un radito en el oído, en la cama, teniendo 14 o 15 años, escuchando cada lanzamiento. En aquellos tiempos que la noticia llegaba retrasada y ya había ponchado, dado la base, o le habían dado el jonrón o el hit, porque todo era por teletipo. Entonces hemos vivido momentos felices, pero ¿qué significa eso? Y esto ahora quiero conversarlo contigo. Se habla de la pobreza, se habla del narcotráfico, se habla del crimen organizado. ¿Pero qué significa? ¿Le vamos a combatir con tiro? ¿O vamos a buscar conocer las causas y cómo enfrentamos la causa que provoca que nuestros hijos sean, acaparen el narcotráfico a nuestros hijos, los recluten en sus bandas del barrio? Esas causas es la que hay que vencer y combatir. Tenemos que abrir escuela. Dijo un gran hombre del mundo, Mao Zedong, presidente de China, forjador de la revolución china para el 1947-49. Cada vez que se abre una escuela, se construye, son miles y miles de rosas, de flores que se abren con pétalos por doquier. Vamos a abrir escuelas, pero vamos a abrir escuelas con campos deportivos, de béisbol, de basquetbol, de voleibol, con profesores, con personas que lo puedan ir entrenando, formando, disciplinando concomitantemente con los estudios. ¿Cuánto, Adrián Beltré, no tenemos allí, no descubierto? Que allí que lamentan con lágrimas de sangre en su hogar, allí donde no tienen con qué comer ni cenar, ni cómo poder llegar a una escuela. ¿Por qué no darle una beca a esos muchachos? ¿Por qué no orientar un presupuesto de nación bien, con soporte bien avalado, y donde podamos llegar y darle la beca a esos jóvenes, a esos niños, para que sirva de aliento y soporte a sus padres, que con el salario que perciben si trabajan no pueden vivir a plenitud? ¿Por qué nosotros no buscamos invertir en un material humano que sirva de orientador, de forjador de jóvenes en las diferentes disciplinas del deporte? Irlo labrando, irlo formando, para que más temprano que tarde
puedan ya empezar a ser vistos por los scouts y ser contratados, tener objetivos y hacer lo que hizo Manuel Mota, lo que hizo Felipe Rojas Salou, lo que hizo Julián Javier. Condicionaron a sus hijos. Sí, pueden recorrer el mismo camino que nosotros, pero tienen que estudiar. Julián Javier es profesional, tiene grandes inversiones en árboles que van a parir madera. Es un ejemplo en nuestro país, chacho humilde, noble. Sacó todas las raíces de su madre y de su padre. Moisés también es profesional, aunque no ejerza tal vez, pero tiene también medios en los negocios. Tengo entendido que le gustan los caballos, pero nadie lo ha escuchado en conflictos personales con nadie. Nadie lo ha visto con una conducta indeseable. Han enarbolado la bandera de los ejemplos que sus padres le dieron y ganaron dinero en el béisbol, pero nadie los ve de parranda en parranda, ni de tragos en tragos. Se comportan con dignidad y la humildad en su ser resplandece. Y eso hay que divulgarlo a los cuatro vientos para que nuestros muchachos y niños puedan escuchar y saber cómo son aquellos que llegaron, pasaron y lograron grandeza y acumularon para poder vivir con decencia y amor y lealtad a los demás. Estoy consciente que no te hablan así, que no te tratan esos temas. Yo lo lamento una vez más, te lo digo, pero lo traigo porque te amo, te lo reitero. Y quiero que tú seas noble, seas bueno, y quiero que tus hijos no estén envueltos en la droga, ni en el robo. Y quiero que tus hijos se puedan preparar y formar y trabajar y poder ocupar posiciones de Estado y de empresa sin jamás dejarse arrastrar por ese cáncer de la corrupción de Estado. Que sepan lo que vale la palabra y el principio de la lealtad, de la dignidad, de la solidaridad para con los demás. Siempre recordar la cuna donde llegamos y cómo llegamos. Y si llegamos allí donde no había ni cuna, ni había un biberón ni un pañal, recordar las grandezas de nuestra madre que nos dio el pecho, de nuestro padre que dejaba de dormir para buscar el pan, y el abrazo siempre amoroso y solidario de mi mamá y de mi papá para con nosotros. Y ahí le vamos a devolver a la vida alegría y el principio del entusiasmo y la decisión por trabajar, y la bondad de ser noble y bueno. No hay que ser millonario, no hay que ser rico. La pureza vale mucho, la lealtad vale mucho, la solidaridad es todo. Solo hay que recordar la expresión del Jesús de Nazaret. Amaos al prójimo como si fuese a ti mismo. Siempre saber extender la mano, no para que te pongan una moneda, sino ponerla hacia abajo, agarrando la mano del otro y predicándole amor y diciéndole: estoy aquí para lo que te pueda servir. Esa intercomunicación entre los seres humanos es el decir, el comentar, el hablar, el abrazo. Eso es lo que vale. No es el odio, ni la insidia, ni la intriga. Si tú eres de mi edad,
que ya voy a cumplir 78, o eres más mayor que yo, ya somos ancianos, pero podemos recordar cómo vivíamos en el campo que nos tocó llegar, cómo eran los vecinos, en aquellas casitas de tabla de palma o de yagua cobijada de cana, con un piso de tierra, con la cocina de barro, haciéndose el fogón, donde teníamos que hacer de ligüero los vasitos, las cucharas, y la poníamos sobre palitos, allí en las tablas de palma. No lo olvide nunca eso. Nuestros grandes peloteros, jugadores del béisbol, todos sufrieron mucho, principalmente en la época de Juan Marichal, de Felipe, para la época de Julián Javier, de Mota, porque se fueron a una tierra donde el negro era un gusano, donde el de piel morena o trigueña era igual que un animal irracional cualquiera. No sabían el inglés, no podían entrar a restaurante ni a cafetería de blanco, le negaban el derecho. Solo hay que preguntarle a un hombre de San Pedro de Macorís, una persona que no se doblega, una persona que parece ser que le dice al pan pan y al vino vino, Ricardo Carti, cómo reaccionaba ante esa negación. Surgía toda la dignidad convertida en soberbia, convertida en ira, para hacerle ver cómo vale un latino, un hijo de esta tierra de los pueblos latinoamericanos. Lo único que quiero decir es que todo esto debe de llevarnos a una política rápida, de crear, de formar, de construir los campos deportivos por toda parte. No tienen que ser de lujo, pero se puede hacer el play, se puede hacer la cancha de basquetbol en cada escuela, con buenos profesores. Vamos a cultivar la cultura, la disciplina. Vamos a formar estas criaturas que muchos están pensando en llegar, pero tenemos que crear las bases para proporcionarle ese camino. Se lo pido al señor presidente Luis Abinader, se lo pido al señor Leonel Fernández de llegar al poder, se lo pido al señor Abel Martínez de llegar a dirigir el aparato del Estado, y de no llegar uno de los tres, dos de los tres, sirvan de trampolín para llevar las ideas, elaborar los principios y las normas legislativas que sirvan de columpio, de trampolín para dar el salto a lo que debe de hacer el que llegue a la presidencia. Se ha hecho poco en todos los gobiernos, habido y por haber, en lo que concierne a dar soporte a nuestros hijos pobres, a nuestros adolescentes de familia pobre. No le estamos ofreciendo la respuesta para vencer las causas que genera la violencia, que genera el narcotráfico, que genera el consumo de la droga, que alimenta, por el contrario, el accionar en el robo y el crimen. Llegó el momento de no teorizar, señores candidatos.
Llegó el momento de presentar los planes y proyectos que lleven consigo las respuestas a vencer y aniquilar las causas que generan la pobreza, las causas que generan la violencia, las causas que generan la envidia y el celo y la perversidad. Llegó el momento de que surja la ética política y que no existan esos trasiegos de partido a partido por dinero, vendiendo conciencia. Porque ese dinero que se invierte en la comunicación, en la prensa, para que me hagan propaganda de lo que hago cuando tengo un canal y tengo periódicos que pueden ser del Estado, puedo invertirlo en mis hijos, en los hijos de los barrios y de los campos. Puedo invertirlo con beca a los jóvenes. 8.000, 10.000 millones de pesos, eso da para hacer muchas cosas. No que se quede en simple anuncio en los periódicos o reseñas en los canales de televisión o en la radio. No es que llegue de forma directa a nuestro pueblo, señor presidente, señor Leonel Fernández, señor Abel Martínez. Hay que acabar con ese sistema de corrupción. Porque tomar el patrimonio del pueblo para uno autoproclamarse y autohacerse anuncio y autoexhibirse, también eso es un germen y expresión de corrupción, porque le estoy dejando de llegar el dinero a quienes más lo necesitan para vencer la violencia y el crimen y la droga en nuestro país. Alguna vez me altero. El joven camarógrafo que me dirige no le gusta que yo me altere, pero yo pido excusas, pero es que quiero llegar a ti, te quiero transmitir lo que pienso, lo que quiero, lo que anhelo para mi pueblo, y quiero que podamos unificar tú y yo, que hablemos tú y yo, me lo hagas saber lo que no te gusta, en qué coincide, y en eso que coincidimos, cómo marchamos agarrados de mano hacia la búsqueda de las grandes reivindicaciones que merece nuestro pueblo. Vuelvo a decirte lo que ha pasado con Adrián Beltré y lo que va a ocurrir muy pronto en 5 años con Pujol, que ya lo esperamos. Recuerdo la emoción que viví cuando el señor Vladimir Guerrero fue saltado. Tuve la suerte de estar allí, de verlo a distancia. Tuve la suerte de ver cómo bailaba de la alegría Pedro Martínez ante los honores que recibía su querido hermano y compañero del béisbol y de andanza, Vladimir Guerrero. Vi cómo la gente aplaudió a Vladimir. Vi cómo aplaudieron a don Juan Marichal cuando mencionaron su nombre. Vi cómo aplaudieron a Pedro cuando mencionaron su nombre. Tenía mi bandera dominicana en mi mano derecha. Tuve hasta la suerte que salía en la pantalla gigante, lo cual permitió que por cadena de noticias que lo estaban televisando también saliera. Y alguien me llamó. Pero pude sonreír y pude llorar de emoción positiva. Hoy quiero que los jóvenes tomen este ejemplo, retorno ahí, los adolescentes, y sepan que no es fácil, que tendrán que tener disciplina, ser austero con ustedes mismos, saber que van a tener que hacer esfuerzo y sacrificio titánico, saber que tienen que oír las orientaciones de los scouts y quienes lo dirigen y de los mayores. Pero nunca olviden aprender a ser humildes,
desde ahora. Y nunca pierdan la fe, porque más temprano que tarde repicarán nuestras campanas, resonarán las trompetas. Habrá un brote en los cuatro vientos anunciando que nos encaminamos por senderos de grandeza, de felicidad y de un gran futuro. Mil felicidades, Adrián Beltré. Un desconocido para ti, pero tú eres parte de mi andar de la vida, por las horas y los momentos que me entregaste con tus grandes jugadas y con tus 3000 hits y con los jonrones que diste. Te amo. Un beso y un abrazo para ti, tu esposa y tus 3 hijos. Y ojalá un día poderte tener en la mesa de mi hogar, para gloria de una familia ante tanto ejemplo y bondades. Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.